Caso del pequeño Sam, Morelia, Michoacán, 25 de julio del 2025. Sustraído y retenido por sus abuelos paternos, de casa de su padrino de bautizo, donde se encontraba conviviendo el 25 de julio del 2025. ¿Qué sucedió? El ingreso en el hogar no era suficiente y a la mamá de Sam se le da la oportunidad de trabajar en CDMX. Los abuelos de Sam ofrecen su mano amiga al ofrecerse a cuidar a Sam y llevarlo a la escuela con el fin de no atrasarse en la escuela. El trato fue cuidar al pequeño Sam 15 días en lo que su madre se acomodaba en la CDMX, con el fin de no llevar a sufrir al pequeño y que no perdiera clases y sobre todo convivir con sus abuelos paternos, ya que no sabían cuándo lo volverían a ver. Todo marchaba bien, la madurez en los adultos y el buen equipo para un mejor futuro para el peque, fueron hasta acompañarla a la terminal de autobuses. Al cumplir el plazo, la abuela comenta que lo inscriben a un curso, ya que en la escuela no lo aceptaron al menos que lo lleve su mamá, sin avisarle a ella, hasta el momento que iba a regresar y ellos pidieron que dejara terminar el curso, y pidiendo que de favor las vacaciones que le tocaban pasar con su padre, que dejara que las pasara con ellos. A pesar de acceder la madre de Sam, les comenta que está bien pero que si no puede venir para las fechas, que por favor la esperen para venir por el pequeño Sam. De ambas partes había conciencia y apoyo. Mas sin embargo, tuvo la madre de Sam un accidente, un vehículo impacta su unidad y la proyecta hacia el vehículo que estaba enfrente de ella. Terminando ese día en la clínica Grand Hospital Roma el día 3 de julio del 2025. Los abuelos del pequeño Sam tuvieron conocimiento de todo lo que ocurrió, pues la comunicación jamás faltó. Todo cambió cuando les dije que esa quincena iba por mi pequeño. Me negaban a mi peque, les dije que mi compadre pasaría por él para convivir. A lo cual dijeron que no se podía, me dejaron de contestarme y después me comentaron que estaba bien, que el viernes 25 de julio pasaría el compadre por él. Por lo que la abuela de mi pequeño Sam se deslindó de toda responsabilidad cuando se lo entrego a mi compadre. Sin embargo, al poco tiempo acudieron los abuelos de mi peque a la casa de mi compadre para llevarse a mi pequeño Sam, sin mi autorización y sin la de mi compadre. Mas sin embargo, procedí a marcarle a la abuela de mi peque y respondiendo el abuelo de mi peque, me dijo no volver a saber ni saber nada de tu hijo nunca y procedió a colgar. No hubo más respuesta de los abuelos y apagaron sus celulares, a pesar de yo ir al domicilio con unidad de patrulla. Y no estaban. Sin embargo, una sobrina del abuelo de mi peque nos comentó que estaban en casa de la mamá del abuelo de mi peque. A lo cual, dicha hermana nos comentó que su hermano, su cuñada y mi peque se habían ido fuera de la ciudad. Se comienza la búsqueda de mi pequeño Sam, lo cual el padre cubre el delito de sus padres, diciendo el tener a mi pequeño, que se comunicaron con el papá de mi hijo, sin embargo, el señor niega saber dónde están. 27 de julio del 2025, delito de sustracción y retención de menor por parte de los abuelos paternos. A partir de ese momento, fui agredida en redes sociales por parte de la hermana de la abuela paterna de mi hijo, llegándome a tachar a que yo quería actuar como la asesina de Mijangos de Querétaro. Tanto ella, como el padre de mi peque y la pareja del padre de mi peque, siendo servidores públicos, obstaculizan la investigación, pidiendo en privado a los medios de comunicación bajen mis publicación donde busco a los abuelos de mi peque para que me lo regresen. El padre de mi hijo pide orden de protección, porque dice que sufrió violencia familiar por mi parte, y me prohibieron acercarme a menos de 100 metros de él. Cuando quien sufrió de agresión del abuelo y padre de mi hijo, fui yo y por tal motivo decidí divorciarme. Se da la mediación en la fiscalía para que entreguen al pequeño y no asisten. Se procede a levantar la denuncia correspondiente por ataques al honor en contra de los servidores públicos que obstaculizan la investigación por ser familiar, y se lleva el caso a asuntos internos. El 1 de septiembre, el padre de mi hijo se pone en contacto conmigo para comentarme hay un proceso en mi contra en el juzgado. Me demandaron los abuelos paternos por guarda y custodia, y me denunciaron por ataques al honor,
por el motivo que yo publique que eran buscados para que me entreguen a mi pequeño por delito de sustracción y retención. Cuando yo solo dije la verdad, y hasta la fecha siguen sin entregarme a mi hijo. Y no pienso parar de buscarlo, porque ellos no tienen el derecho de retenerlo a mi pequeño, cuando a ellos les negaron la custodia provisional y hay una sentencia ejecutorial. ¿Qué pasa contigo, Carlos Torres Piña, fiscal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán? ¿Qué más pruebas quieres para que te des cuenta que siguen incurriendo en el delito de sustracción y retención los abuelos paternos de mi hijo? ¿Por qué no me han dado respuesta? ¿Por qué proteges a los que cometen delito con dolo? ¿Por qué siguen sin girar la orden de detención a los imputados, para que regresen al pequeño Sam de tan solo 6 años? Ya van casi 2 meses desde que se inició la carpeta y siguen sin proceder a la entrega de mi pequeño. ¿Es acaso que Asuntos Internos tiene que investigar qué está pasando, que aún no pueden darme solución? ¿O es acaso que nosotros como víctimas no tenemos el respaldo de ustedes? Se teme por la integridad y vida de mi menor, ya que no se ha tenido ningún tipo de contacto con él. Señor juez, exijo la restitución del menor Sam de inmediato, aun cuando sea necesario utilizar el apoyo de la fuerza pública, para que entreguen al pequeño. Ya existe una sentencia definitiva que ya fue ejecutoriada, donde yo, como su madre que soy la única con la guarda y custodia y ellos están cometiendo desacato. Además de que en su demanda de ellos en mi contra, les fue negado la guarda y custodia provisional, lo cual también están cometiendo desacato. ¿Qué más pruebas quiere su señoría? ¿Hasta cuándo me van a entregar a mi pequeño? Él tiene derecho a estudiar y ahora se encuentra sin asistir a la escuela porque los señores no quieren entregar al pequeño, aun cuando ya se les negó la guarda y custodia de mi pequeño. A los abuelos paternos de mi hijo, les invito a que me entreguen a mi hijo, así como les invito a que acudan a la fiscalía a hacer acto de presencia para enfrentar el delito que les persigue por sustracción y retención de menor desde el 27 de julio. De igual manera, señalo a los abuelos paternos, al padre de mi hijo, a la pareja del papá de mi hijo, a la familia de la abuela de mi hijo como responsables de lo que le pueda llegar a pasar a mi hijo o a mí. Sustraído y retenido por los abuelos paternos. Ayúdanos a dar con su paradero y que lo entreguen. Ayúdale a regresar a casa, hasta encontrarte, Sam.